Este Congreso Internacional de Educación, de Investigación y de Complejidad lo estamos organizando desde Guatemala como país, desde una ciudad que está al oriente del país, muy cercanos en el mapa. Si nos graficamos geográficamente en un mapa, estamos cercanos a la frontera con El Salvador y a la frontera con Honduras. Estamos ahí en una esquinita de esa región oriente de Guatemala. Estamos haciendo este congreso desde la Universidad de San Carlos de Guatemala y un centro regional, el Centro Universitario Oriente, con el auspicio también de la cooperación alemana a través de GIZ EduVida, que es un programa con el cual hemos interactuado mucho en el tema del desarrollo educativo. Desde esa perspectiva de una autopresentación para estar en el entorno, hoy tenemos la oportunidad de tener a la doctora Virginia. Ayer pasé practicando su apellido y creo que me va a tener complejidad a mí decirlo, pero intento decirlo despacio para que lo pueda decir bien. Confiantini, creo yo que espero decirlo bien, pero la doctora Virginia está con nosotros y quiere compartir un espacio con cada uno de nosotros. Voy a presentarla brevemente porque, como dijo ella quiere hablar, compartir, dejar un espacio para interactuar. Entonces la doctora Virginia Confiantini pertenece como una afiliación institucional y académica a la, escuchen bien esto por favor, a la Multiversidad Mundo Real de Edgar Morin. Ya lo dijimos, en este caso universidad, dijimos Multiversidad Mundo Real. Edgar Morin en México es docente, es investigadora de tiempo completo de la Universidad Nacional de Rosario de Argentina. Es docente en carreras de grado y de posgrado. En su preparación académica tiene un postdoctorado en educación, en investigación y en complejidad de la ENI en Bolivia. Es doctora en pensamiento complejo en México. Es magíster en evaluación con orientación en evaluación de instituciones educativas de universidad. Me quedo con USAL Argentina y es profesora en ciencias de la educación de la UNR en Argentina. Entonces, su experiencia docente tiene una actividad docente desde el año 2000 hasta la fecha en cursos de postitulación, de grado y de posgrado a nivel tanto nacional como internacional. Tiene como experiencia laboral, es docente e investigadora a tiempo completo en Multiversidad Mundo Real de Edgar Morin en México, es docente de grado y de posgrado en institutos de formación docente y en la Facultad de Humanidades y Artes en Argentina, coordinadora de la carrera de diplomaturas de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Doctora Virginia, mi nombre es Neri Galdames, estaré con usted durante esta hora para escucharle y también ser parte de este aprendizaje en conjunto y también poder interactuar al final y ver la participación de quienes hoy están acá conectados. Doctora Virginia, bienvenida a este espacio y le escuchamos muy atentamente. Bueno, muchas gracias Neri, gracias por la presentación. Para mí es un gusto estar hoy en Guatemala, así que agradezco a los organizadores del Congreso con esta temática y problemática tan interesante que tiene que ver con la educación, la investigación y la complejidad. Y bueno, estas nuevas miradas para la educación del futuro. Neri te paró el título más importante, que soy mamá de Isidro y de Candelaria, así que ese es el título que más trabajo y aprendizaje me da todos los días. Estoy feliz de estar en Guatemala a la distancia. Estuve trabajando este año en doctorado en Guatemala y también estuve dando algunas charlas, algunos congresos, así que mi corazoncito este año está radicado en Guatemala y la verdad que me siento muy cómoda. Así que muchas gracias a todos los organizadores. Y bueno, la idea es conversar acerca de la educación, que es mi formación, esta educación para el siglo XXI, con infancias y con adolescencias de este siglo, y con algunas cuestiones pedagógicas y curriculares que tenemos que revisar a la luz de nuestros tiempos. La charla va a versar con 3 o 4 categorías principales que me parecen importantísimos para pensar la educación hoy y la formación hoy. Uno tiene que ver justamente con el título de la ponencia, que tiene que ver con las rupturas epistémicas. Otro tiene que ver con tratar de analizar el contexto en el cual estamos viviendo, global y latinoamericano.
¿Por qué estamos hablando en un congreso sobre educación en pleno siglo XXI? ¿Cómo repensar la educación en este siglo XXI? Si estamos hablando del siglo XXI, no podemos dejar de considerar la categoría central de esta época y de esta educación que tiene que ver con el análisis del tiempo y de los sujetos pedagógicos de este tiempo en esta escuela habitamos, conocemos y nos relacionamos. Bueno, esa es la introducción de lo que, bueno, yo quiero hablar con ustedes, reflexionar. Hace muchísimos años que estoy estudiando esto. Mi postdoctorado y mi doctorado tienen que ver con la formación docente, tiene que ver con la categoría de tiempo, tiene que ver con revisar las esclerosadas categorías de análisis de la educación para pensar conjuntamente los sujetos educativos y pedagógicos en un tiempo que es el siglo XXI. ¿Pero por qué hablamos de rupturas? Hablamos de rupturas porque vamos a tener que hacer un rastreo histórico. Si nosotros estamos hablando de educación, no podemos pensar la educación desencarnada y descontextualizada. Y en mi humilde posición, la historia avanza justamente a partir de rupturas. Los cambios de épocas, como el cambio de época que nosotros estamos transitando en este momento, vienen acompañadas de 3 o 4 movimientos que justamente provocan el cambio. ¿Qué es lo que provoca de época? Y estemos transitando el fin de una época y el advenimiento de otra época, y hace que cuestionemos nuestros modos de pensar, nuestros modos de ser y nuestros modos de relacionarnos. Bueno, justamente los cambios de épocas están dados a partir de descubrimientos geográficos, cambios en la concepción del conocimiento y descubrimientos tecnológicos. Descubrimientos geográficos, descubrimientos tecnológicos y cambios en el modo de la racionalidad, cambios en el modo de conocimiento. Esto transversado con el cambio de época que tiene que ver con el cambio del concepto de tiempo. Y el cambio del concepto de tiempo también viene acompañado de un cambio en el concepto del homos. Venimos del Australopithecus y estamos deviniendo Homo erectus, Homo sapiens, Homo complejo, Homo económicos, Homo ludens, Homo demens, pero en este momento tenemos que hablar de un Homo de la reflexividad, un Homo reflexus, que es una categoría de análisis que inventé para poder pensar cuál es el Homo del siglo XXI, quién es ese sujeto del siglo XXI. El cambio del mito al logos se produjo en el cambio del mito al logos se produjeron estos 3 grandes acontecimientos: descubrimientos geográficos, descubrimientos tecnológicos, cambios en la racionalidad del mito al logos. El cambio de la edad antigua a la edad media también se da con un cambio en los modos de producción, en la racionalidad. Y no podemos decir nada con respecto a los cambios geográficos. Sí, el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, tenemos los 3 cambios que nosotros hoy estamos vivenciando en nuestra época: descubrimientos geográficos, descubrimientos tecnológicos y cambio en la racionalidad. Pasamos de una racionalidad del mito al logos, de la razón a la religiosidad, de la religiosidad de nuevo a la razón, pensada desde 2 lugares principales, el racionalismo y el empirismo. Y en el siglo XIX, el fin del siglo XIX y principios del siglo XX, se inaugura las rupturas epistémicas que van a dar comienzo a el cambio de época que estamos viviendo. Empieza a pensarse con la caída del muro de Berlín en 1989 y hoy estamos transitando este apogeo de cambios de épocas. Cuando cambian las épocas, cambian la racionalidad, cambia el modo en que yo me relaciono con el conocimiento. ¿Y por qué este breve preámbulo? Este breve preámbulo está dado en función de que nosotros tenemos que ubicar geográficamente y temporalmente la escuela. La escuela, tal cual la conocemos hoy, surge con convenio en el siglo XVII. Surge con convenio en el siglo XVII en pleno auge
de la racionalidad moderna, occidental y cristiana. Comenius auxilia de la filosofía de Descartes, en el sentido de delimitar un saber a transmitir, y ese saber a transmitir tiene que estar pensado desde una primera figura epistémica que tiene el nombre de la disciplinarización. Comenio funda el sistema educativo. El sistema educativo desde la educación materna, como planteaba él, que nosotros la conocemos como educación inicial, o jardín de infantes, o kindergarten, hasta el sistema, hasta la educación media. Y después plantea una educación superior. Pero la educación de la universidad como institución educativa es mucho anterior al desarrollo y a la fundación del sistema educativo en tanto escuela. La universidad, esta Universidad de San Carlos, la Universidad Nacional de Rosario, pensemos en cada una de las universidades donde nos estamos trabajando, ese prototipo de universidad, ese edificio imponente, ese lugar del saber, ese lugar que vinculaba saber y religiosidad es del siglo XIII. Entonces pensemos cuáles eran las categorías de análisis del siglo XIII y del siglo XVII, y pensemos también qué sujetos accedían a la educación en el siglo XIII y en el siglo XVII, pero principalmente pensemos los contextos sociopolíticos culturales del siglo XIII y del siglo XVII. Entonces la primera pregunta que se me ocurre pensar es, ¿tenemos las mismas condiciones sociopolíticas, culturales, pedagógicas del siglo XIII y del siglo XVII? No, evidentemente no. Es una primera pregunta que nos abre el debate a posteriori. ¿Tenemos el mismo modo de figura epistémica a transmitir, ya sea en la universidad como en la escuela? No. En realidad seguimos transmitiendo, de la misma manera que en el siglo XIII y el siglo XVII, pero en un contexto que no nos corresponde. ¿Por qué? Porque el acceso a la universidad en el siglo XIII estaba vinculado y estaba restringido solamente a los hombres nobles, a los hombres que iban a ser los funcionarios de ese feudalismo, a los sacerdotes, a los filósofos. ¿Y qué se transmitía? No se transmitía el contenido escolar que nosotros transmitimos todos los días en el salón de clases, dentro de estudios primarios y secundarios. Tampoco se transmitía un conocimiento científico como los que transmitimos en la universidad, porque el concepto de conocimiento científico no existía en el siglo XIII. En el siglo XIII, el saber que se transmitía, la figura epistémica, si se quiere, que se transmitía, era el trivium y el quadrivium, que englobaban o eran o se definían como las 7 artes liberales que cualquier ciudadano noble, sacerdote o político debía saber, debía ser competente, debía tener destrezas. ¿Para qué? Para vivir en una sociedad del siglo XIII en el lugar que lo ocupase. Insisto, sea sacerdote, noble o político. Esas 7 artes liberales estaban vinculadas a 3 ramas: a la matemática, a la oratoria y a las lenguas. Y también se incluía una 4ª dimensión que tiene que ver con el arte, principalmente con la música. Pero como nosotros tenemos una concepción de la historia en tanto deviniente y no de desarrollo acumulativo de hechos, sino que la historia deviniente deviene a partir de rupturas. Y la ruptura epistémica que da lugar al cambio de época se da con Descartes en el siglo XVII, cuando, en sus meditaciones metafísicas y en el discurso del método, él construye no solamente la filosofía racionalista, el cogito que razona y que conoce independientemente de la figura de Dios, a pesar de que Descartes es religioso, digamos, es católico, no es religioso, es católico. Y a
aparece la primera figura epistémica que da origen a la racionalidad clásica, que es el concepto de disciplina. Y esto es muy importante, yo siempre me detengo en este lugar, porque estoy especializada en epistemología y en epistemología compleja. Y la epistemología es la ciencia que estudia el desarrollo del conocimiento y de la ciencia. Y cada contexto determina o necesita una definición de conocimiento a transmitir. La sociedad moderna construyó el conocimiento a transmitir en la figura epistémica de la disciplina. Esa disciplina que está conformada por la constitución de un objeto y la creación de un método para poder conocer a ese objeto. Con la disciplinarización del saber se inaugura también la fragmentación del conocimiento. Por definición, la disciplina fragmenta el conocimiento en partes cada vez más minúsculas que permiten poder conocerlo mejor. Pero nosotros tenemos que pensar con los ojos del siglo XVII, XVIII, XIX, no con los ojos del siglo XXI. Porque yo estoy con mis dos hijos en este momento acá en mi casa y tienen una incapacidad para poder pensar disciplinarmente. ¿Y por qué? No porque sean brutos. Porque nacieron en una época en donde el pensar no está vinculado a lo disciplinar, sino que el pensar está vinculado a lo multidimensional. Entonces acá viene otra segunda pregunta. No sé si segunda o tercera. Bueno, ya no perdí la cuenta. Hay otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué seguimos enseñando en las escuelas y en las universidades también el conocimiento desde la figura disciplinar de la racionalidad moderna? Esta figura disciplinar que sigue fragmentando el conocimiento en una sociedad en red. Y por definición, la red es una construcción, es un entramado, es una relación. Pensemos que nosotros apretamos un botón en la computadora y se aparecen 1000 ventanitas. Ese es el conocimiento en red. Y ese es el conocimiento que nuestros estudiantes traen en el momento del nacimiento. Y acá recuperamos dos concepciones importantes de un epistemólogo que me encanta y que es Piaget. A Piaget lo conocemos más vinculado a la educación, pero Piaget, recordemos, es epistemólogo y es biólogo. Él trata de estudiar cómo los sujetos conocemos, cómo construimos las categorías con las cuales nosotros nos relacionamos con el conocimiento. Por eso es el dueño de la teoría que se llama epistemología genética. Cómo epistemológicamente construimos en esta relación con el ambiente, con el mundo, nuevos modos de construir el conocimiento. Y Piaget, desde la biología, nos aporta dos conceptos importantes. Esto tiene que ver con que no podemos seguir pensando disciplinarmente y transmitiendo en la escuela un saber disciplinar. No estoy diciendo que la disciplina hay que dejarla de lado, porque de la nada sale, ¿no? Pero es necesaria, pero hoy no es suficiente para poder conocer. Sabiendo que tampoco tenemos una única definición de conocimiento, en realidad no tenemos ninguna definición de conocimiento. Ningún filósofo va a decir, yo entiendo por conocimiento tal cosa. Sino que el conocimiento lo conocemos a partir de cómo nosotros accedemos a él, la construcción metodológica, las categorías de análisis con las cuales nosotros creamos y abordamos a ese objeto que es el conocimiento. Y yo decía que en el momento del nacimiento, la mamá, las madres, cuando vamos a parir, y acá veo muchos nombres de mujeres, cuando nosotros vamos a parir, no solamente le damos vida biológica a nuestros hijos, sino que en ese simple acto o complejo acto de darle vida biológica a nuestros hijos, también estamos transmitiendo toda la herencia cultural de la X cantidad de años que tengamos como humanidad en el momento que estamos pariendo. Por ejemplo, mi hijo más grande tiene en el momento del nacimiento 2010 años de antigüedad humana, y mi hija tiene 2011 años de herencia humana que nacen en el mismo momento en que ella está naciendo biológicamente. Entonces la pregunta es,
porque seguimos enseñando conocimientos disciplinares y conocimientos fragmentados en una época, en pleno siglo XXI, donde los niños nacen pensando relacionalmente. Y les cuesta muchísimo poder pensar disciplinarmente, porque no están biológicamente, no me sale la palabra, biológicamente, no me gusta la palabra, pero se los voy a decir como para entenderlos, programados para poder pensar disciplinarmente. Piensan como en la época en la que viven, relacionalmente. Entonces, ¿qué cambios genuinos deberíamos hacer a nivel curricular, pedagógico y didáctico para cambiar ese modo relacional del conocimiento que nosotros seguimos transmitiendo en la escuela y en la universidad? Ya Piaget en su época hacía una crítica al conocimiento disciplinar, diciéndole que no daba cuenta a las problemáticas y a la realidad que se estaban viviendo en su época. Es cierto. ¿Por qué? Porque Piaget vivió en pleno siglo XX y vivió en Europa con todos los cambios, con todas las guerras, con todas las revoluciones, con todas las crisis sociales, políticas y económicas conocidas por todos, transitadas, vividas durante el siglo XX. Entonces Piaget decía de que no podemos seguir pensando o relacionándonos con el conocimiento de modo disciplinar, sino que tenemos que comenzar a pensar interdisciplinarmente. Y la interdisciplina, estimados compañeros, es la segunda figura epistémica que surge en el siglo XX de la mano de la biología de Piaget. Habíamos dicho que el conocimiento disciplinar aparece en el siglo XVII con Descartes, de la mano de la filosofía, y la segunda figura epistémica aparece en el siglo XX con Piaget, de la mano de la biología. ¿Y qué es la interdisciplina? La interdisciplina es construcción metodológica. Yo tengo un objeto de conocimiento y todas las disciplinas que quieren abordar a ese objeto de conocimiento deberían dejar de lado su construcción metodológica singular propia de la disciplina para a ese objeto de estudio. Entonces la pregunta sigue siendo la misma. ¿Nosotros hacemos realmente interdisciplinas en las escuelas? Sabiendo o enterándonos que no hay una persona interdisciplinaria. Que la interdisciplina es un proceso metacognitivo, es un modo de pensar, en donde necesariamente, como el pensar está relacionado con el conocimiento y el conocimiento está relacionado con el poder, la pregunta sería, ¿quién cede metodologías de una ciencia a la otra? Sabiendo hoy, en pleno siglo XXI, pero también sabiendo en el siglo XVII, cuando se constituyó el discurso de la modernidad clásica y se crearon las disciplinas científicas, que todas las disciplinas valen distintos. Si nosotros tomamos una grilla semanal de asignaturas, vemos que no todas las materias tienen la misma carga horaria. ¿Cuáles son las más poderosas dentro de los diseños curriculares? Matemáticas, o letras, o literatura, dependiendo del lugar, y el idioma extranjero, principalmente el inglés. Son las tres ciencias que tienen más carga horaria dentro de los diseños curriculares. ¿Dónde quedó el arte en todas sus manifestaciones? ¿Dónde quedó la historia, la geografía, la filosofía, que nos da las herramientas para poder pensar desde la alteridad y poder construir escrutinio crítico, aprender a pensar, a argumentar, a construir verdaderos procesos metacognitivos? Insisto, porque esto es un error que generalmente yo escucho y veo. El lunes tenemos una reunión interdisciplinaria. O me está tratando un cuerpo de médicos interdisciplinarios. Lamento comunicarles, personas, gentes, compañeros, mis estimados, que eso es un error teórico garrafal.
Ahí se plantea una yuxtaposición de disciplinas. Puede venir un médico, puede venir un alergista, puede venir un oncólogo, un generalista, pero cada uno va a tratar de pensar y de curar ese cuerpo fragmentadamente. No se postula una construcción metodológica distinta, pero común, para poder tratar ese cuerpo. Y lo mismo sucede en la educación. En el mejor de los casos, planteamos transversalidades o planteamos yuxtaposición de disciplinas, pero en ningún caso se plantea la interdisciplina tal cual la definición epistémica que nos plantea Piaget, que es el dueño de la palabra. Entonces pensemos la rigurosidad científica que nosotros tenemos que tener para poder abordar correctamente el hecho educativo. La tercera figura epistémica viene de la mano de la física, pero principalmente desde la física cuántica, con un físico cuántico rumano que se llama Basarab Nicolescu, que en la década del 70 planteó el concepto de transdisciplina. El concepto de transdisciplina viene a criticar, si me permiten esa palabra, o revisar toda la racionalidad heredada desde, escuchen bien, Aristóteles hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque la definición de la transdisciplina tiene que ver con ir más allá, como el prefijo trans lo indica, ir más allá de las disciplinas. ¿Qué está diciendo Nicolescu? ¿Que no sirven las disciplinas? ¿Que tenemos que obviar las disciplinas? No está diciendo eso. Él está diciendo que a partir del conocimiento disciplinar tenemos que ir más allá. La relación con esas disciplinas tiene que ir un paso más adelante. ¿Cuál es el paso más adelante que plantea Nicolescu? 3 características principales. Entender la realidad como un sistema complejo. La lógica del tercero incluido, y ahí es la crítica de la lógica clásica de Aristóteles. Y tener en cuenta los diferentes niveles de realidad que hoy son necesarias en el acto de conocer. Vamos por parte, ¿les parece? ¿Qué es un sistema complejo? En la actualidad nosotros tenemos 2 definiciones de sistemas. La definición de un sistema simple, propio de la racionalidad clásica, de la racionalidad moderna, en donde el sistema es la totalidad y que este sistema está constituido por subsistemas, en donde cada subsistema tiene que ocupar un lugar dentro de esa estructura y ser funcional a ese sistema, hacer lo que la estructura necesita, lo que el sistema necesita. Y las relaciones entre los subsistemas son lineales. El lema de orden y progreso del positivismo es la base filosófica de este ordenamiento de la sociedad. Ordenamiento necesario, porque piensen que la modernidad clásica se constituye a partir de la migración y del campo a la ciudad y del debilitamiento del modelo feudal. Había que homogeneizar y universalizar a los sujetos, a las costumbres, a los hábitos, a los ciudadanos. ¿Desde qué lugar? Desde el saber. ¿Desde qué lugar? Desde la sexualidad. ¿Desde qué lugar? Desde lo religioso. ¿Desde qué lugar? Desde las prisiones y desde los loqueros. De esa manera se constituye la institucionalidad que llega hasta nuestros días de la modernidad clásica. Pero no estamos en el siglo ni XV, ni XVI, ni XVII, ni XVIII, ni XIX, ni siquiera estamos en el siglo XX. Estamos en pleno siglo XXI. Y hoy es necesaria la concepción de sistemas complejos. El concepto de sistemas complejos aparece en pleno siglo XX, de la mano de la sociología y de la mano de las teorías de la comunicación, en donde tomando como base a la matemática de Einstein,
y a la física cuántica que se estaba desarrollando, la complejidad, la definición de la complejidad dentro de un sistema, o qué hace que un sistema sea complejo, es justamente las lógicas no lineales y las lógicas recursivas y las lógicas dialógicas que entre los subsistemas se producen para poder hacer funcionar a este sistema complejo. Y en este sistema complejo, en el cual estamos viviendo hoy, aparece el concepto de infancia, aparece un concepto de infancia que tenemos que revisar, aparece un concepto de escuela que también se tiene que revisar, y aparece un concepto de disciplina que también se tiene que revisar. ¿Desde qué lugares se revisa? Bueno, aportando categorías de análisis nuevas para los nuevos tiempos. ¿Cuáles son las categorías de análisis nuevas? No podemos pensar la infancia en singular, porque todos los que estamos acá estoy seguro que transitamos nuestra infancia de diferente manera. Entonces, hoy tenemos una pluralidad de infancias que hay que atender en la escuela. Ni mejores ni peores, distintas. Infancias ricas, infancias pobres, infancias que van a la guerra, infancias que migran, infancias que están en campos de refugiados, infancias productos de la trata, infancias que las casan. Estas son las infancias del siglo XXI, que también entran de alguna manera a la escolaridad. Miren si no estamos hablando de un sistema complejo. Y seguimos presentando el conocimiento desde la linealidad clásica. Hay un problema de desconexión epistémica y se plantea un problema de desconexión temporal. Misma institución, el edificio de la escuela sigue siendo el mismo del siglo XVII. El edificio de la universidad sigue siendo el mismo del siglo XIII. La Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Humanidades y Artes donde yo trabajo, fíjense, si no es ejemplo, era un antiguo convento. Entonces nosotros caminamos por pasillos grandes, oscuros, con muchas escaleras, con escaleras de mármol. Parece un cuadro de Escher o el nombre de la rosa. En ese edificio habitamos nosotros y transmitimos saberes. ¿Qué saberes? Y a veces, lamentablemente, dependiendo de los sujetos que transmiten, lamentablemente se siguen transmitiendo saberes dogmáticos en un momento en donde los dogmas están seriamente cuestionados. No están solamente seriamente cuestionados, sino que también están repudiados. No queremos ningún dogma. ¿Por qué? Porque queremos poder pensar desde la alteridad. El concepto de transdisciplina también presenta la consideración de los diferentes niveles de realidad para poder pensar el conocimiento y su transmisión. Los diferentes niveles de realidad están vinculados a que hoy no podemos pensar que el único saber a transmitir en la escuela o en la universidad es el occidental y el cristiano. Nosotros acá en Argentina no tenemos la riqueza y diversidad étnica que tienen otros países de Latinoamérica, como Guatemala, como México, como Ecuador. Entonces sería hasta peligroso plantear un único saber a transmitir dentro de la escuela. Ya sabemos, vivimos los tres grandes fundamentalismos más tremendos de la historia de la humanidad, todos juntos en el siglo XX. Entonces, ¿cuáles son los diferentes niveles de realidad? Y bueno, deberíamos transmitir las epistemologías otras. Epistemologías decoloniales, teorías poscríticas de la complejidad, lo mitológico, religión comparada, y también el saber occidental y cristiano, el saber de los pueblos originarios, de Oriente, de Occidente, del Norte, del Sur. Todos los saberes hoy deberían ser válidos para poder ser transmitidos en la escuela. Y recalco el verbo transmitir. El conocimiento, sí señores, se transmite, se construye, se produce, se revisa, se repiensa, se recrea, pero se transmite.
única diferencia está en que tenemos que entender o tenemos que ver qué entendemos por transmisión. Yo te puedo transmitir para que el otro piense, puedo transmitir para interpelar al otro, para cuestionar al otro, o puedo transmitir para que el otro me obedezca. Y la tercera característica de la transdisciplina tiene que ver justamente con la crítica a la lógica clásica de Aristóteles. Toda la racionalidad clásica, desde el menos 300 con Aristóteles en Atenas, en la democracia ateniense, en el ágora ateniense, trató de excluir lo que no se podía pensar. Esa es la lógica clásica. Excluye lo que no puede controlar y lo que no puede pensar. En la Edad Media, ese control estuvo dado a partir del dogma de la fe y el aparato de la Inquisición para matar a cualquiera que piense diferente por fuera del dogma. La modernidad clásica construyó sólidas instituciones que siguieron controlando los cuerpos dóciles y el saber. La escuela, la iglesia, la familia, la cárcel, los psiquiátricos. Y no solamente que construyó sólidos edificios, sino que todos estaban construidos de la misma manera, con una forma panóptica, que nada se escape a ese control y a ese ojo que todo lo ve. Esto cambia con las lógicas no lineales del siglo XX, pero seguimos habitando edificios controladores y que todos lo ven. ¿Por qué hablar de transdisciplina hoy? Si la interdisciplina no se lleva a cabo, tampoco se lleva a cabo el conocimiento transdisciplinar. ¿Por qué? Porque no podemos pensar la sociedad como un sistema complejo, porque no podemos incluir a todos los saberes y porque seguimos transmitiendo el saber desde la más y absoluta fragmentación en la disciplina. Por eso estamos hablando hoy de cuáles serían los retos de la educación del futuro, cuáles serían los desafíos de la educación de pleno siglo XXI. Ya llevamos 22 años del siglo XXI y todavía seguimos discutiendo cuál es la educación del futuro. El futuro estamos viviendo en este momento. Los sujetos somos nosotros. La época de cambio es en la cual nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, ¿cómo revisar nuestra formación, nuestras esclerosadas categorías de análisis, en un tiempo en donde lo líquido se esfuma y se volatiliza? ¿Cómo pensar proyectos a largo plazo en una sociedad que piensa en la instantaneidad? Todos nuestros dispositivos tecnológicos, cualquier cosa que nosotros subamos, a las 24 horas desaparece. ¿Cómo podemos pensar en un proyecto a largo plazo con infancias que viven en el ahora? Esto es producto del triple motor que amanece con la caída del muro de Berlín. La globalización, estoy haciendo referencia a la globalización, a la posmodernidad y al neoliberalismo. Estamos en una época global, posmoderna y neoliberal, en lo social, en lo político, en lo económico, en lo cultural, que necesita el cambio de nuestras mentalidades, necesita que nosotros nos podamos relacionar con el conocimiento desde el lugar de la alteridad y desde la otredad, desde las fronteras del conocimiento, porque el mundo es mucho más grande que Occidente y porque el sujeto no es el occidental y el cristiano. Hasta que nosotros no hagamos cuerpo de esta realidad, vamos a seguir transmitiendo y a seguir dibujando una rosa roja con los tallos verdes, como este cuento tan famoso de Burkhardt, en donde el maestro le enseñaba que imite la flor roja con el tallo verde que estaba dibujando, impidiendo cualquier propuesta de alteridad, de creatividad, de pensar, de sentipensar. Entonces la invitación es a pensar, estimados compañeros,
La invitación es pensar desde la alteridad, en un contexto deviniente continuamente, cómo podemos revisar nuestros postulados educativos para poder pensar que otra educación sí es posible, porque nuestros estudiantes, nuestros sujetos aprendientes, piensan desde la diversidad y nosotros tratamos de que piensen como pensábamos o como pensaba Comenio hace 500 años atrás. Entonces, tenemos que dejar de pensar que el problema está en nuestros estudiantes, que no aprenden, que no saben, que se aburren. Sí, ¿por qué no saben, se aburren, no aprenden? ¿Será porque nosotros no estamos enseñando de acuerdo a los tiempos que ellos tienen? ¿Por qué hay tanto aburrimiento? ¿Por qué hay tanta bulia? ¿Por qué hay tanto desinterés? ¿Por qué hay tanta dispersión? Siempre vinculado al otro, al estudiante, que es disperso, que no aprende, que se aburre, que no entiende. Y no nos pusimos a pensar cuáles son nuestras prácticas pedagógicas y nuestra relación con el conocimiento para ver que a lo mejor le estamos enseñando algo que no es adecuado a su época, a su ritmo de aprendizaje, a su cotidianeidad. Revisemos nuestra formación, revisemos nuestros diseños curriculares, revisemos nuestras instituciones, pero principalmente revisemos qué entendemos nosotros por educar, qué entendemos por nosotros por esta relación sujeto que conoce, objeto conocido, cómo revisamos nuestras esclerosadas categorías de análisis para los contextos devinientes y las infancias plurales. ¿Cuál es el conocimiento que transmitimos? ¿Transmitimos un conocimiento en singular? ¿Transmitimos conocimientos en plural? ¿Transmitimos para construir y para enseñar a construir procesos metacognitivos para los diálogos de saberes? ¿Para los debates epistémicos? Yo creo que la educación como posibilidad de cambio está en la praxis, tal cual la definía Freire. La praxis es el conocimiento en acción. Cómo nosotros accionamos para que el conocimiento devenga, cambie, pero principalmente que ese conocimiento, al ser transmitido, esté pensado para la otredad, esté pensado desde el diálogo de saberes y esté pensado desde la horizontalidad entre un yo que conoce, un tú que conoce, mediados en un contexto. Miren, ya hace 45 minutos que estoy hablando, así que yo podría seguir hablando 5 días seguidos más, pero la idea es que si no estaría haciendo algo que es contra lo que estoy diciendo, que es justamente habilitar la palabra y habilitar el diálogo. Así que muchas gracias por la atenta escucha y ahora me gustaría escucharlo a ustedes y poder empezar a conversar entre todos. Muchísimas gracias, doctora Virginia, qué gusto escucharle y como dice usted, no sé si 5 días serían suficientes para seguir interactuando con usted y con todos los que hoy están aquí participando, pero realmente es muy importante la temática, nos abre todavía más esas miradas y por eso es de que parte del título que tiene nuestro congreso es miradas a futuro, pero no un futuro instantáneo, sino que un futuro que deje que permita llegar un poco más lejos en estos momentos tan cambiantes que tenemos y en el reto de nosotros seguir cambiando. Hoy en la mañana uno de los expositores decía que se está enseñando a los niños del siglo XXI con profesores del siglo XX en universidades del siglo XIX y quizá el camino al que lo estamos llevando es al siglo XVIII. Entonces es un poco difícil poder ver esta realidad y particularmente iniciamos por eso, por ver nuestra realidad, cuáles son los elementos con los que contamos para desarrollar el proceso educativo, todas las vías en las cuales nosotros nos podemos dirigir para poder también comprender al sujeto que está aprendiendo. Al final de cuentas todos estamos aprendiendo en el proceso, porque el profesor ahora no es el que solo enseña, sino que es el que dirige, el que acompaña, pero también aprende. Entonces esos elementos con los cuales nosotros tenemos que relacionarnos para poder ir más allá, porque eso es lo que queremos, el alcanzar el más allá de este momento en el que estamos para dejar algo, es lo que nos conlleva estos momentos de ruptura. Hoy es un momento de un alto,
hoy ahorita en este momento podemos hacer un alto y decir qué es lo que estamos haciendo, pero qué es lo que debo de hacer para poder comprender la realidad de los estudiantes que tengo a mi cargo, porque no todos aprenden de la misma manera, ni al mismo ritmo, ni de la misma forma. Entonces necesitamos nosotros encontrar todos esos elementos y recursos que puedan mediar ese proceso de aprendizaje. Agradezco muchísimo esta intervención de la doctora Virginia, pero también, como bien ella lo dice, yo también quiero escuchar, dice ella. Entonces, por favor, podemos activar nuestro micrófono, alguien que quiera hacer la intervención o alguien que quiera escribir en el chat, estamos atentos a él para poder pues, preguntarle algo a la doctora que en nuestra mente todavía siga dando esas vueltecitas y que ella nos ayude a afincarlas de mejor manera. Por favor, público acá presente. Estamos dejando un espacio. ¿Alguien quiere interactuar con la doctora? Aprovechamos este espacio para agradecerle a la doctora también que a un inicio nos decía que ha estado muy vinculada a nuestro país, a Guatemala, y eso pues nos ha alegrado muchísimo porque en efecto sí, la hemos quizás mal dicho, pero lo diré de esa forma, nos hemos aprovechado muchísimo de su conocimiento, de su experiencia, y qué bueno que hoy esté también nuevamente con nosotros como dirigida a Guatemala, pero tenemos personas también de otros lugares y eso es importante. Gracias, doctora, también por eso. Doctora, en lo que las personas me van a tener que invitar, Neri, porque es muy lindo Guatemala, pero desde la distancia y en el mapa. No. Así que en cualquier momento me tomo un avión y voy para allá. Que por favor, porque entonces ya casi haríamos el compromiso. Estamos ya desde hoy, desde estos momentos que tenemos este congreso, pensando en un segundo congreso el otro año. Entonces, ahora haríamos el cambio, ya no sería usted desde la virtualidad, sino que vendría a la presencialidad aquí con nosotros y será un enorme placer tenerla por acá también en estos lugares tan bonitos que van a ser para usted también. Doctora, lo que los demás compañeros preguntan y con lo que usted nos decía, usted puso 2 siglos en el tapete, el 13 y el 17. Puede ser el 15 y el 20 o el 21 y cualquier otro siglo. Y hablaba de las épocas de la historia y hay algo que me impresiona muchísimo y es algo que también hemos estado queriendo fortalecer. El tema de cómo usted dijo algo ahorita y nos deja ese reto, y tenemos una intervención de Abel Reyes, pero digo esto, cómo poder transmitir y poder comunicar, digamos, de generaciones a las actuales, porque hemos estado hablando mucho de la oralidad, de los pueblos, de las personas, se está haciendo hasta una pérdida de los lenguajes, de los idiomas nativos, porque se está yendo por otros lados, pero no por esa comunicación. Dejo esta inquietud, pero vamos a escuchar a Abel Reyes, que tiene acá la intervención solicitada. Por favor, Abel, bienvenido. Muy buenas tardes, no sé si me escuchan. Perfectamente bien, gracias. No sé si me ven bien. Tengo un problema con la cámara. Primero, pues, darle las gracias por estos espacios que nos permiten aprender tanto y gracias a la doctora por compartir estos conocimientos que son de tanta importancia para nuestra labor docente. Y en ese sentido yo quisiera preguntarle, doctora, o más bien quisiera saber cómo usted pudiera orientarnos o sus impresiones sobre... Hablaba de la importancia de revisar nuestro currículum, de que ya no, y lo decía el licenciado también, maestros en el siglo XX, estamos en el siglo XXI, pero con maestros del siglo XX. ¿Cómo podemos, en el caso de una persona que dirige un centro educativo, poder transmitirle a algunos profesores que realmente no quieren ver este cambio que es más que evidente, ¿no? Es más que evidente el cambio que se tiene que hacer de paradigmas, la selección del currículum y de los temas, la forma en que se debe abordar a los estudiantes, conocer su contexto, no caer tanto en la instrucción, sino más bien en la educación como tal. ¿Cómo podría un director que tiene esta visión de cambio convencer o no sé cómo decirle, transmitir este conocimiento a esos profesores que no ven estos cambios, que siguen en las mismas prácticas
y que por más información que haya en las redes o en congresos como este, no buscan esta información, sino que se mantienen en lo mismo. Y de repente esta persona que dirige quiere hacer ya este cambio, esta innovación, pero que sabemos que en una institución educativa no depende solo de una persona, sino que depende de todo el equipo. ¿Cómo entonces llegar a estos miembros del equipo que no quieren ver estos cambios? Se lo agradecería mucho. Gracias. Gracias, Abel. Gracias por la pregunta. La verdad es que es muy interesante. Mira, y la respuesta es muy sencilla. Primero uno tiene que estar totalmente convencido y hacerse carne de lo que está haciendo. Yo no puedo pensar el currículum, el conocimiento, mi relación con el conocimiento de modo distinto como lo pienso que tiene que ver con la construcción y con la singularidad. A mí la palabra singularidad es una palabra que a mí me interesa y me gusta mucho porque es pensar, a ver, singularmente en Abel, singularmente en Bauer, singularmente en Hidalma, singularmente en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos singulares, no podemos pretender conocer de la misma manera a todos. Y acá viene el ejemplo que yo pongo siempre. La situación es entender el conocimiento como una técnica o entender el conocimiento como una construcción. Y el ejemplo es básico, básico. La técnica de la realización de un puente, si yo les digo, ¿qué es un puente? ¿Ustedes qué me contestan? ¿Cuál es la definición de un puente? Somos todos profesores, nadie es arquitecto, nadie es ingeniero en esta sala, creo. ¿Pero qué hace un puente? ¿Cuál es la función de un puente? Unir dos orillas. Un puente une dos orillas, ¿sí? Desde que el hombre es hombre, siempre quiso unir dos orillas, por eso construyó puentes. Ahora, la técnica del puente es la misma desde que el hombre es hombre. Pero, ¿la técnica del puente es lo mismo que construir un puente? No. ¿Por qué? Porque para construir un puente, yo tengo que pensar, primero, está bien, une dos orillas, perfecto. Pero ¿qué va a pasar por ese puente? ¿Va a pasar un avión? ¿Van a pasar vacas? ¿Va a ser decorativo? ¿Voy a plantar flores? Esas dos orillas están en altura, en terreno de terremotos, en la arena, en el agua, en un lugar donde están los monzones. ¿Va a ser ¿de qué va a ser el puente? ¿De soga? ¿De material de construcción? ¿De madera? ¿De plástico? Fíjense todas las variables que yo tengo que pensar para construir un puente. La técnica es la misma, une dos orillas. Esa es la respuesta, Abel. Tenemos dos tipos de docentes. El que quiere la receta, ¿cómo hago esto? O yo enseño matemáticas siempre de la misma manera, porque así se enseñan las matemáticas, desde la repetición y desde el machaque. O me relaciono con el conocimiento y enseño desde la construcción para que el otro piense. Tan sencillo como tan difícil y tan complicado y complejo es. El secreto está en la formación del docente. Y el secreto está en que el docente piensa el cambio de época. No me gusta se adapta, porque la adaptación puede ser mecánica, puede ser sin pensar. Cómo ese docente cambia en función de la época. Y está bien que cambiemos. Porque la época necesita que cambiemos. Yo lo veo con mis hijos. Yo le digo, pero chicos, ustedes tienen que estudiar, no estudian con lápiz y papel, no escriben, no. Yo cuando estudiaba, escribía hojas de las preguntas y las respuestas en inglés. Mapas con los nombres de los países con sus capitales. Yo no podía pensar de otra manera distinta el estudiar desde el machaque. Siempre tuve 10, porque tenía un 10 porque era la perfecta repetidora. Pero claro, cambia la época y fui a la facultad, hice un doctorado y recién cuando terminé el doctorado aprendí a pensar. Me llevó muchísimos años aprender a pensar. Siempre tuve un pensamiento divergente, siempre tuve una postura crítica con respecto al saber, pero a pensar aprendí en el doctorado.
y tenía 35 años, no tenía 11 y 12 como mis hijos. Entonces, la cuestión que es, primero tenemos que pensar que hoy se aprende de modo distinto. Y si hoy se aprende de modo distinto, se tiene que enseñar de modo distinto. Hoy se aprende desde lo lúdico, desde la oralidad. El lápiz no va a existir más dentro de un par de años. Dejemos de talar árboles por las hojas. Y estos renglones y renglones ¿de qué? Seguimos preparando a los chicos para el momento en donde se inventó la imprenta. Estos niños, mis hijos que tienen 11 y 12 años, sus amigos, mis estudiantes de la universidad, mis estudiantes del profesorado, tienen que estar formados, no capacitados, porque si hablamos de capacitación es porque hay alguien que está incapacitado. Entonces no hablamos de capacitación, hablamos de formación. Si hablamos de que acá nos venimos a capacitar, esta institución capacita y la otra institución incapacita. Entonces hablamos de formación. ¿Cómo tenemos que deformar nuestra formación para volver a pensarla? ¿Cómo tenemos que deconstruir nuestra formación para poder volverla a construir ahora, acá, en esta época? Y no estoy hablando de una aula súper tecnológica, ni con aire acondicionado, ni con el último dispositivo tecnológico. Estoy hablando de cómo enseñamos a pensar, porque enseñar a pensar se enseña. Se enseña como la tabla del 2, los ríos y las capitales del mundo. De la misma manera se enseña. Ahora, ¿estamos todos en condiciones de enseñar a pensar al otro? Y enseñar a pensar, no es decir, Abel, esto se hace así. Pensa, Abel, ¿cómo lo harías? ¿Estás seguro? ¿Qué otra cosa le pondrías? ¿Lo pensarías así siempre? Y si yo te digo otra cosa, ¿lo pensarías de la misma manera? Y si lo pensás de la matemática, bueno, pero ahora pensalo en inglés. No, pero ahora pensá con qué película que viste la semana pasada podés relacionar eso. Yo le enseño así a mis hijos, pero después tienen que ir a la escuela y les digo, por favor hagan lo que les dice la maestra. Por favor, que tienen que pasar de año. No le digan lo que su mamá les enseña. Por favor, les digo. Entonces, les estoy enseñando a que piensen desde un lugar, pero que tienen que decirle que tienen que trazar la raya con el color rojo, como le dice la maestra. Y eso nos enseña a pensar. Yo enseño filosofía. ¿Y saben cómo enseño filosofía? Con dibujitos animados. ¿Saben cómo les enseño yo historia a mis hijos? Con dibujitos animados. Ellos saben filosofía e historia de la misma manera que yo les enseño en la universidad a mis estudiantes. Y se los explico, y se los hago razonar, y les doy ejemplos. ¿Y saben mitología griega? ¿Por qué? Porque la mitología griega convive con nosotros. Y nos habla de los orígenes, nos habla de nuestros orígenes, porque nosotros estamos de este lado de Atenas. Entonces somos occidentales y cristianos. Pero les enseño a pensar y relacionarlo. ¿Y estás seguro que es así? ¿Cómo se podría pensar distinto? ¿Cómo lo podríamos pensar desde otro lugar? ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho tal otra cosa? Y Penélope se hubiera casado con algunos de sus pretendientes y no hubiera estado esperando a su esposo. ¿Y qué le hubiera pasado a Narciso si no se hubiese ahogado? Bueno, eso es el pensar. Ese es el pensar relacionalmente. Piensen. La semana pasada estaba tomando el examen de filosofía y les dije que tenían que traer un trozo de tela, un entramado, un tejido. No tejido, es decir, que mis estudiantes tenían que traer un trozo de tela. Fíjense en nosotros, fíjense cada uno que tiene puesto. Alguien tendrá puesto algo de algodón como tengo yo. A ver, vos qué tenés puesto, ¿una camisa? ¿Un suéter? ¿Qué tenés puesto? Bueno, una camisa. La camisa no es la de algodón, tiene otra tela. Habrá alguien que tendrá puesto un suéter. Hay alguien que deberá tener puesto otra cosa distinta. La tela, el entramado de la tela, ¿son todas iguales? No. Ese es nuestro cerebro. Esa es nuestra relación con el conocimiento. Respetemos nuestros entramados. Respetemos cómo el otro piensa, cómo entrama su relación con el saber. Y no hagamos moldes en donde todos tengamos que aprender de la misma manera en el mismo momento. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias a Abel también por su intervención. No sé si Abel quiere seguir participando. También le damos el espacio a quienes más están acá con nosotros. Solamente, licenciado, muchas gracias. Gracias, Abel, muy amable. Gracias, Abel. Y eso que la doctora nos dice, cómo enseñar la historia, cómo enseñar la geografía, pues igual creo que esta generación, nuestra generación, la aprendimos haciendo los mapas, dibujándolos, cuando incluso ya había fotocopias para poderlos reproducir, pero había que hacerlos dibujando para que se nos fijara esas líneas, esos ríos, esos volcanes. Entonces ahora el proceso es diferente. Igual es la matemática. ¿Cómo enseñar la matemática en estos tiempos cuando un profesor dice es que el álgebra de Baldor es de tantos años atrás y eso es lo que tenemos que seguir haciendo? Posiblemente los conceptos de la geometría, de la trigonometría, de la aritmética, pero el enseñar, el trasladar el conocimiento es el reto para el profesor, buscar las maneras de hacerlo en un mundo diverso, digamos, en este espacio que tenemos como estudiantes, porque como lo decíamos a un principio, no todos aprenden de la misma manera, inclusive en el mismo ritmo. Sí, pero aparte, Emily, tenemos que tener otra cosa en consideración. Nosotros vivimos en Latinoamérica, entonces creo que ninguno de los que estamos acá trabajamos en un solo lugar. Entonces, al estar trabajando en tantas instituciones porque el dinero no nos alcanza, ¿qué hacemos? Bueno, hagan esto, se hace así. No tenemos la posibilidad ni el tiempo para pensar planificaciones diversas desde la diversidad de nuestro estudiantado, porque estamos corriendo de un lugar al otro. Esta es una realidad que también tenemos que considerar, conocer y tener presente, porque vivimos en Latinoamérica. No vivimos en algún país nórdico, europeo, en cualquiera de los nortes, digamos, en donde el docente trabaja un solo turno y en el otro turno estudia, planifica, corrige, piensa. Nosotros trabajamos en los 3 turnos en simultáneo. Entonces, hay una imposibilidad también que tiene que ver con nuestros gobiernos, con nuestras políticas educativas, con nuestras políticas públicas, con nuestra economía, que hace que no tengamos posibilidad de trabajar un solo turno, sino que tenemos que trabajar varios turnos en varias instituciones. De acuerdo, eso es también una realidad, eso es una realidad y a la cual tenemos que no solo adaptarnos, sino que entenderla y ver cómo nos multiplicamos muchas veces para poder atender todos los compromisos en los cuales nos vemos inmersos. Walter de Méndez nos solicita un espacio, por favor, bienvenida. Pues muchas gracias. Yo escuchando lo que hablaban también, a mí me trae a la reflexión esto. Yo creo que el problema nuestro, al menos en Guatemala, es que importamos de otros lugares lo más bonito que tienen, ¿verdad? Entonces nos gusta Colombia, bueno, traemos lo que está en Colombia de moda, lo que está en Argentina de moda, pues lo traemos para acá. Y creo que se nos ha olvidado que aquí nosotros, lo que decíamos, pues tenemos una diversidad y tenemos muchas formas también de pensar. Por ejemplo, hay personas que tienen cuestiones muy arraigadas y que son muy importantes rescatarlas, ¿verdad? Rescatarlas, por ejemplo, el hecho del valor de la familia, el valor, por ejemplo, de la tierra, el permiso que se le da a la tierra, que se le pide a la tierra cuando se siembra. Entonces, todos esos conocimientos ancestrales deberían de ser rescatados y darlos como parte de la enseñanza, pienso yo, en cuestiones desde el nivel primario, por ejemplo. Pero, ¿qué nos trae todo esto? Valores, ¿verdad? Valores, el hecho de valorar, de querer, de apreciar las cosas que nosotros ya tenemos. Y el problema es que siempre estamos viendo al norte, siempre estamos viendo para el norte, y el problema ahora que tenemos de tanta migración también, ¿verdad? Porque creemos que allá se vive mejor, sin valorar lo que también tenemos aquí. Y la otra cuestión es que yo veo que, por ejemplo, en cuestiones curriculares, el currículum nacional base nuestro, yo lo poco que he leído, porque tampoco no lo he leído todo, es bastante bueno, es muy bueno, diría yo. Y lo que pasa es que tampoco aplicamos todo lo que ahí está. Generalmente planificamos con base a un libro, pero no con base al currículum. Y eso creo que es una cuestión que nos está desviando
de las cuestiones de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, en este sentido de escolaridad, ¿verdad? Pero más allá de esto, el poder nosotros dentro de este proceso de escolaridad interiorizar, como decía yo anteriormente, toda la riqueza de cada uno de los pueblos, toda la diversidad de cada uno de nuestros pueblos, que eso es lo que deberíamos nosotros de aprovechar, de aprovechar y de trabajar también. Por ejemplo, aquí en el lago hay una escuela de Waldorf, y yo creo que ellos aplican mucho de lo que quisiéramos nosotros aplicar, ¿verdad? En espacios abiertos, aprovechar la naturaleza. Si están hablando de las hojas, ahí las tienen, pues, o sea, no tienen por qué venir con un dibujo de hojas, sino que tenerlo en físico, que debería de ser también el hecho de nosotros también poderlo trabajar de esta forma, ¿verdad? Ir más allá. Y lo que hablaban de la transdisciplinariedad, que yo creo que es eso, ¿verdad? El romper en un momento dado, o el hacer ese esquema, ¿verdad? De atravesar todas estas disciplinas, como dice Morín, ¿verdad? Y de trabajarlas también en su momento. Así es que yo agradezco la oportunidad. Gracias. Es muy interesante lo que estás planteando. Realmente es así. Lo que pasa es que nos corre el tiempo. Yo soy convencida de que prefiero detenerme el tiempo que sea necesario en lo que realmente a los estudiantes les interesa y no ir detrás de un currículum inalcanzable, porque nunca vamos a tener el tiempo. Yo creo que no existe eso. Es un a priori universal que está pensado desde un tiempo sin tiempo y que no se corresponde a las subjetividades, singularidades e instituciones educativas en donde estamos trabajando. Muchas gracias. Decía una persona que fue profesor y está retirado de hace muchos años, y decía que precisamente lo que nos compartía la doctora Virginia, los estados, o sea, los gobiernos deberían de preocuparse por dos cosas, decía, por incrementarle el salario a los profesores para que intenten no buscar otras alternativas de trabajo, y hacer y tratar de implementar con todo lo necesario que pudieran requerir las escuelas, hablando de estos procesos escolares, como decía la participante anteriormente, para que se tengan esos recursos importantes, y eso motivaría también a los niños, a las niñas, pero particularmente a las familias, dándole también tratando de satisfacer sus necesidades para que ellos fueran a la escuela. Entonces son reflexiones, y este es un espacio para eso, para reflexionar desde los entornos en los que estamos. Posiblemente estamos a una distancia geográfica entre Argentina, Guatemala o Estados Unidos o Europa, pero a veces las realidades en este lado del continente también siguen siendo como muy similares, y eso es lo importante, encontrar estos espacios y proponer alternativas, esos ejemplos como los que mencionaban, valorar las metodologías que tienen los propios profesores en las instancias locales. Hace un tiempo, me imagino que de quienes están por acá recordarán, el Ministerio de Educación se empezó a promover un proceso de guatemática, y se le puso el nombre de guatemática por el proceso, porque Gua de Guatemala, y era una matemática como para enseñarse en Guatemala. Y se hicieron esos procesos, se validaron esos procesos, y los llevó el Ministerio de Educación. No sé si al día de hoy se han seguido fortaleciendo esos espacios para no traer toda la información desde afuera, implantarla en este lugar. Pero bueno, son espacios de pensamiento y que podemos nosotros seguir compartiendo acá. Dejo todavía, por si alguien más quiere hacer alguna intervención, recordándoles que en pantalla está el enlace para su registro en estas conferencias y poder tener también lo que les acredite por su participación. Se les va a colocar nuevamente por si alguien no lo ha llenado, y son invitados siempre a estar unidos acá con nosotros. Un comentario final en el sentido que estamos por finalizar en este periodo de tiempo, doctora Virginia, pero que nos dejará motivados e invitados a seguir teniendo algunas otras oportunidades de interactuar con usted también. ¿Algún comentario en cuanto a lo que hemos estado escuchándole a usted y las intervenciones que hemos tenido, doctora? En realidad, yo celebro estos encuentros que nos sirven para seguir pensando lo que hacemos todos los días en el salón de clases, porque bueno, que yo esté acá hablando no significa de que yo sepa absolutamente todo, ni que tenga la bola de cristal para ver
y decirles cómo se hacen las cosas. Muy lejos está eso, sino que me dedico a pensar y a estudiar y a investigar sobre educación todos los días de mi vida durante muchísimas horas, y la riqueza que uno se lleva y que sigue pensando y sigue investigando es a partir de estos encuentros en donde yo les puedo asegurar que uno se nutre más de ustedes que ustedes de mí. Así que los organizadores del Congreso tienen mis contactos, así que el que quiera contactarse conmigo, bienvenido sea, y será un gusto y un placer. Y lo único que les puedo decir es que sigan disfrutando del Congreso, sigan aprendiendo mucho y nunca, nunca, nunca dejen de aprender. Muchas gracias por la atenta escucha, gracias Nelly por la invitación y a disposición para todos los que necesiten. Muchísimas gracias, doctora Virginia, y es un de verdad verdadero placer poder interactuar con usted. Y usted también lo dijo, todos aprendimos hoy de todos, porque todos tenemos muchas experiencias que al compartirlas pues se socializan y se validan en algún momento dado. Así que quienes estuvieron acá con nosotros también hoy en esta oportunidad, muchas gracias por conectarse. Seguimos en este proceso. El Congreso finaliza hoy en la tarde en la parte académica y ha sido de verdad un verdadero encuentro. Teníamos 2 años y meses de no tener estas oportunidades de encontrarnos, pero también aprovechamos de la virtualidad para seguirnos encontrando a diferentes distancias. Muchísimas gracias, doctora nuevamente, y gracias a quienes estuvieron acá con nosotros. Que tengan una muy feliz tarde. Gracias, igualmente, sigan disfrutando. Hasta luego. Gracias.